Alexandra lanza el tema. Hágala introducción. Hola y bienvenido al doctor Santiago Rojas Posada, médico especialista en cuidados paliativos, oncológicos, homeopatía, esencias florales. No les sigo hablando porque es cualquier cantidad de cosas para ayudarnos a los seres humanos a sentirnos y estar mucho mejor. Bienvenido, doctor. Bueno, Lore, muchas gracias. Qué honor estar otra vez aquí. Sí, doctor, nosotros siempre muy, muy felices de tenerlo. Y bienvenidísimo, hagamos clic. Beatriz, muchas gracias. De verdad, un gusto. Aquí volveremos las veces que se pueda. Qué rico, así va a ser. Bueno, doctor, hoy es un tema, digo yo, que toca muchos corazones, muchas mentes, muchas personas. Y vamos a hablar del duelo. Doctor, ¿qué es el duelo? Yo lo voy a definir desde dos maneras, ¿no? La más sencilla es la reparación de una pérdida. Y es importante aclarar que el duelo no es la pérdida. La gente confunde. Estoy en duelo, quiere decir que estoy reparándolo. Si no, estoy en la pérdida. Una pérdida puede durar toda la vida. Por eso para mí el símil es una semilla. El duelo es una semilla, que si yo la tengo encima de una mesa, no tengo una planta. Pero apenas la meto en la tierra, empieza a crecer hacia adentro, hacia lo profundo de la tierra, la oscuridad, la debilidad, para que algún día salga nuevamente una planta y florezca. Y la segunda definición que me gusta más, digamos, la una es la definición práctica, y lo segundo es, vamos a decirlo de una manera que la gente entienda, es saber que nada será igual. Eso es hacer un duelo. Sin embargo, podemos estar bien. Y ese es el gran error también de las personas, saber que nada será igual. Yo quiero hacer duelo, pero que las cosas vuelvan a estar como antes. No, mira, ya se volvió la pareja para el otro lado, ya se murió, ya no puede ser igual. Ya perdí una pierna, ya perdí un brazo, ya perdí lo que fuera. Porque el duelo no solamente de la pérdida, puede ser de 8 tipos de pérdida. Entonces, es saber, hacer un duelo, es saber que nada será igual, sin embargo, podemos volver a estar bien. Y la definición es una reparación de una pérdida. Okay. Cuando hablamos antes de duelo, podemos decir que ese estado es diferente dependiendo de la pérdida. Sí, claro. No se hace un duelo igual frente a la muerte de un ser o un duelo frente a la pérdida de algo, pues sea un matrimonio, sea un objeto, sea algo que perdemos. Hay 8 tipos de pérdidas. Y lo que hay que recuperar es lo que es importante. Cuando uno pierde algo, tiene que recuperar algo. Se perdió mi reloj, pero creo que tengo que recuperar algo que me mida el tiempo, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces, hay unas pérdidas relacionales que son por muerte, separación y abandono, que son, ahí está la muerte, pero también está un abandono, por ejemplo, una madre, un padre que se va de la casa, el chiquito o la niña va a tener que hacer un duelo. También hay pérdidas que son de espacio, cuando una persona se desplaza o cuando las personas se pensionan, pierden el espacio. Tenemos tanta relación con el entorno, hay un área del cerebro que es el hipocampo de la memoria que tiene que ver con el espacio, cuando lo perdemos nos sentimos muy mal. Si cambiamos de ciudad, la gente no se da cuenta que debería, lo digo en el lenguaje un poco impositivo, pero debería ser un duelo para vivir mejor. Hay otro tipo de pérdidas, por ejemplo, que son de objetos. Se le roban a uno un celular, se le pierde a uno algo. Hay pérdidas que son de habilidades. Cuando uno se enferma puede perder una habilidad, por ejemplo, de procesar el azúcar. Entonces tiene que hacer un duelo y cambiar la alimentación. También puede ser una habilidad, por ejemplo, caminar cuando una persona se fractura, se lesiona. O de hábitos, que es lo que la gente nunca hace un duelo cuando deja de beber. Entonces si hace un duelo, puede pasar adelante habiendo aprendido que dejó de beber. Es que increíble. Claro, también hay otros, por eso la gente piensa que el duelo solamente es muerte o separación. Por supuesto, hay otros duelos que son un poco más extraños, se llaman duelos de futuro, que es cuando uno hace, por ejemplo, hace la gente del baloto que lo compra y ya se va montando en el premio, ya se lo ganó. Pero dicho más biológica y simbólicamente en la práctica es que uno tiene un proyecto con alguien, uno invierte un dinero, un recurso y se le desmorona todo. Entonces, si le pierde uno todo, es que uno a veces no pierde lo que tiene, sino lo que uno esperaría tener con lo que tiene. O sea, la expectativa. Exacto, pero la expectativa. En cuanto yo espere algo o de alguien, en ese nivel voy a disfrutar o sufrir. Okay. Y eso es muy simbólico y muy realista. Ahora, hay otros 2 tipos de pérdida. Hay unas pérdidas de partes de uno mismo. Entonces, me fracturo una pierna o me la amputan. Por ejemplo, una mujer por una mastectomía. La más común en quimioterapia, pierden el cabello. Y hay que hacer duelo.
Cuando la gente no hace duelo, yo siempre lo digo para que me entiendan que el duelo es como un impuesto. Si yo lo pago, estoy al día, pero si no lo pago. Todo el tiempo estar en deuda con eso. Y entonces después estoy llorando 15 años después, o sea, voy a pagar algo y no puedo comprar porque no he pagado los impuestos y otras cosas. Doctor, y lo más increíble es que como ese impuesto es con uno mismo. Claro, porque es que el duelo siempre es una proyección. O sea, el duelo es una reparación de una proyección tuya, porque perdí a mi hijo, a mi esposa, a mi carro. O sea, es lo que nosotros llamamos una proyección del yo puesto sobre esa persona o objeto o proyecto. Y también hay un octavo tipo de pérdida en que se vive como duelo, que se llaman los duelos duales. En Colombia existe cuando alguien está secuestrado. Uno sabe si está vivo o está muerto. O también eso existe cuando alguien tiene una demencia. Por ejemplo, la mamá existe, tú la ves, pero no es tu mamá. O sea, la saludas, la amas, la besas, pero esa señora te dice, ¿usted quién es? Entonces, ese es un duelo, llamamos ambiguo. Está, pero no está, como el secuestro. Hay otros tipos de manifestaciones. Hay duelos, obviamente, característicos. Entonces, los duelos nunca se viven igual por 3 razones. Uno, por el tipo de pérdida. Otro, por las características de la pérdida. Y otro, por el individuo y su entorno de apoyo. Son las 3 características más importantes. Entonces, las pérdidas no es lo mismo la muerte por COVID de una persona que estaba bien el lunes y el jueves estaba muerto, o un asesinato de una persona que se deteriora durante 4 o 5 años por una enfermedad que al final todo el mundo está no esperando que se muera, pero está consciente de su pérdida. Claro, o un matrimonio, el desenlace es el que se espera, ¿no? O un matrimonio que se va deshaciendo por diferentes condiciones. Aquí un día te encuentres con la persona en la calle con otra pareja. Entonces, lo que acaba de pasar ahora tan famoso. Entonces, claro, es totalmente distinto. Eso porque entonces es el tipo, los 8 tipos, la manera en que sucede la pérdida. Es muy diferente si a ti te roban o si te atracan. Muchos a ti te roban, bien, pero si no te diste cuenta, no hay el impacto del revólver aquí o lo que sea. Y lo otro tiene que ver con las características del individuo y el apoyo recibido, porque en una pérdida el apoyo es indispensable. O sea, una experiencia de vida en aislamiento prolonga, dificulta, incapacita. La mayoría de personas dice yo puedo solo. En teoría, ahora también hay que decirlo desde el otro lugar. La experiencia de duelo siempre es individual, aunque sea acompañado. O sea, yo tengo que hacerla, ¿no? Mi mamá no puede hacer el duelo por mí. Si mi papá me abandona como hijo y a mi mamá como esposo, lo que ella haga a mí me puede servir, pero no suple la necesidad que tendría yo de hacerlo como hijo del padre abandonado. Entonces, técnicamente, necesitamos tener claro para mí una cosa fundamental. Y es que como sabemos que nada será igual, tenemos que aceptar que eso ocurrió. Y eso es muy difícil. No acepto que se haya ido, no acepto que se haya muerto. Ahí nos quedamos semanas, meses o años. Por eso hay unas tareas del duelo. El doctor J. Worden es un especialista en duelo, un psicólogo norteamericano. Y él describió más que etapas, que era lo que hacía Elizabeth Kubler-Ross, tareas. ¿Qué significa una tarea? Algo que tengo que hacer. Entonces lo primero es aceptar que perdí, que ya no es mi novia, que ya no es mi empleo, que ya no es mi casa, que ya no es lo que fuera. Y eso, para lograrlo, entonces él sugiere una estrategia que es muy importante: expresarlo, no guardárselo, no compensarlo, como hacemos muchas veces los hombres. Se fue Margarita, que es como si perdí un brazo, y entonces voy a conseguir otro brazo para suplir un clavo, saco otro clavo. Eso no funciona. En teoría funciona, pero eso es como emborracharse para poder sanar el dolor emocional y no funciona. Entonces ahí viene lo que es importante: acepto que se perdió y expreso. ¿Y qué tengo que expresar? Todas las emociones asociadas a la pérdida, que generalmente son 5. Hay más, obviamente, pero las grandes. La tristeza, la obvia. Si uno pierde, las mujeres cuando pierden kilos no se ponen tristes, pero por eso son las pérdidas que pueden gustar. Pero las pérdidas dolorosas, claro. Las pérdidas cuando duelen, y cuando duelen, ¿cómo se pone uno? Nadie se pone triste, claro. No, porque uno va al interior y se da cuenta que le falta algo. Esa es la tristeza. La tristeza es un movimiento hacia el interior. Luego viene, o no luego, también viene rabia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó? ¿Qué injusticia? Porque a mí. Porque a mí. ¿Y por qué no le pasó al otro? Si es que el otro es más que yo y menos que yo, y mire lo que no le pasa y a mí sí. Doctor, y que siempre queda faltando. Sí. Yo cuando hablo de que queda faltando, uno dice, me faltó tiempo. Tú sabes que en el duelo hay 3 cosas que lo posponen. Voy a decir las 5 emociones y paso a eso. Está la rabia, está la culpa, está el temor, culpa si yo hubiera, si no hubiera, está el temor y está el apego. Por eso entonces a uno se le roban un celular y después le ponen puntillas alrededor para que nadie lo coja, ¿no?
se va la novia y entonces la asfixia a la siguiente. Pero, y el proceso más importante del duelo, que está debajo de estas 5, se llama el sentido de la vida. Porque uno proyecta muchas veces el sentido en lo que tiene o en la compañía y se da cuenta que el sentido se le desdibuja. O sea, hacer un duelo es volver a reencontrarle un sentido a la vida en cada proceso porque me he proyectado en esa persona, en esa historia. Pero tú estabas diciendo algo súper importante, siempre me queda faltando. Entonces los psicólogos se han puesto a mirar qué hace que un duelo se posponga y se vuelva a veces eterno, porque un duelo pues es un proceso de reparación y uno espera que uno se repare en horas, semanas, días, depende de lo que pierda, obviamente. Un duelo es como una fractura, uno requiere cerrarla desde adentro. Tiene un soporte que está externo, tiene que hacer una inmovilización, pero luego se repara. De hecho, las áreas cerebrales del duelo son las mismas de una fractura. Es impresionante, es la corteza singular anterior, es la misma área cuando uno se fractura un hueso importante. Entonces, el cuerpo responde igual, estoy fracturado. Por eso la gente dice que me rompieron el corazón. Sí. Sí, no hay un hueso, pero textualmente el cerebro lo interpreta igual. Entonces, mira, 3 cosas. La más que tú estás diciendo, primero es sobredimensionar la pérdida. Entonces, por ejemplo, se muere un hijo y una madre a veces tiene 3 hijos, pero el que se murió lo hace sobredimensionar y los demás hermanos dicen, mejor me muero yo, ¿cierto? Porque mi mamá quería más al que se fue. Esto no tiene lógica, porque los afectos no tienen lógica, pero la sobredimensión, o lo contrario, se separa uno, que es lo más común, esto que voy a decir. Mi marido fue un cafre, 15 años casados y tuvieron 14 buenos, y lo que hizo en el último año, pero sobredimensionamos que los 15 años fue un desastre. Entonces, cuando sobredimensionamos, o perdimos a Jesucristo o perdimos al diablo, y las dos cosas son imposibles. Entonces, cuando sobredimensionamos una pérdida, es imposible de solucionar. O sea, no fue gol de Yepes, perdimos el mundial, se acabó la selección Colombia. Bueno, en esa época pasó. O sea, a veces sobredimensionamos las cosas y si las volvemos un poco más, sí, listo, pasa, me duele, pero la pongo en un nivel más posible, lo puedo abordar. Segundo, y yo lo llamo el duelo de la deuda, y es que uno culpa que lo que uno siente es por lo que pasó. Y eso no es cierto. O sea, la primera respuesta sí, pero lo que uno siente es por uno mismo. Me refiero, alguien se muere y mi vida se dañó porque se murió esa persona. ¿Y qué está haciendo uno? Sin darse cuenta está culpando a la persona. Al otro. ¿Y qué hace uno? Increíble, sí. Y entonces uno no se da cuenta que mientras la culpe, como no hay quien le responda, uno se victimiza y se mantiene. Estamos diciendo que estas cosas prolongan. Entonces, el que yo sobredimensione, el que yo culpe. Y la tercera, que es la primera que tú dijiste, hubiera podido ser diferente. Si yo hubiera estado, y eso carcome el cerebro, ¿no? Si yo no lo hubiera dicho, si no lo hubiera presentado a mi amiga, no se hubiera dicho, hay miles de sí, 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 sí. Y eso para el cerebro es terrible. Entonces uno no puede cambiar el pasado de lo que ocurrió, pero puede cambiar la versión que uno tiene sobre eso y cómo enfrenta su próximo proyecto con relación al aprendizaje. Por eso en Oriente lo dicen muy fácil. Si pierdes, no pierdas la posibilidad de aprender. Si uno pierde y no aprende, evolutivamente fracasa. Pero si uno pierde y aprende, uno se vuelve resiliente y crece. Doctor, el duelo depende, por supuesto, de la persona, pero depende también de un tema cultural y de la vivencia de esa persona en ese momento o la situación en la que se encuentre, ¿verdad? Hay culturas donde las pérdidas de los niños son bien entendidas. Digamos, hay culturas todavía que están en un nivel adaptativo, incluso aquí en Colombia, en La Guajira, con los niños y todo. En ciertas comunidades hay tales condiciones que se sabe que las pérdidas pueden darse. Hace 200 o 300 años, más o menos, se criaban 2 de 5 hijos. Entonces era estadísticamente significativo lo contrario, que es ahora. Hoy se crían la gran mayoría de los hijos y hoy decimos que la muerte de un hijo es contra natura, pero hace lo que te estoy diciendo no era así. Entonces depende del momento histórico, de la cultura y de las posibilidades. Una pérdida se vive de una manera muy distinta que otra, porque a ti la condición, hay culturas donde la muerte se ve de una manera muy distinta a la budista, a otras donde se vive el ateo la vive distinto. Entonces la cultura, la filosofía, las creencias, donde uno está involucrado y viviendo, van a condicionar la manera en que se elabora la pérdida. La pérdida en sí puede ser la misma, puede ser asesinato, puede ser algún tipo de enfermedad, pero la manera en que se elabora, pues tú estás inmerso en una cultura que te condiciona. Eso se llama realismo social. Hay 3 tipos de realidades. Está la realidad que podemos describir de una manera, entre comillas, común, no digo objetiva porque esa palabra es imposible lograrla, que algo sea objetivo, pero por lo menos con una visión. Está el realismo social,
que ya es condicionado. Por ejemplo, el que tú seas colombiana y yo y los de despuesitos de Cúcuta sean venezolanos es un realismo social. Eso no hay ninguna diferencia, pero nos hemos inventado un límite. Un límite. Pero eso es social, eso es inventado. Y hay otra que básicamente se llaman los conceptos, que los conceptos vienen, aquí es cultura sobrenatural lo que estamos diciendo, pero los conceptos vienen de aprendizajes. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene el concepto de la muerte muy diferente a otras personas, o tiene un concepto de los objetos muy desapegado que otras personas. Por eso uno tiene que individualizar el proceso y entender que hay una cosa que no todos lo elaboran igual, ¿no? Siempre uno ve, ay mamá, pero deje ya, eso ya pasó. Y esta persona lo vive muy distinto que esta persona. Hay que respetar. Por eso la estrategia fundamental de todos los terapeutas de duelo es esta, es darle tiempo, darse a la persona a sí mismo y permiso. ¿Cuánto tiempo necesitas? Esa respuesta, claro, uno podría ver un libro, dice, el tiempo que uno requiere es aproximadamente de 3 a 6 meses, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque ahorita a los 6 meses los libros de medicina hablan de que uno puede llegar a medicar a un paciente. Entonces son términos que, como las leyes, que están ahí metidas para que uno las tenga como parámetros, pero en este caso no es obligante. Pero se puede decir que ese es un duelo normal. Sí, Pues. sí, digamos es un duelo común, pero tú no puedes poner en el mismo plano el duelo de una relación de pareja desavenida, el duelo de la muerte de un hijo, el duelo de un robo. Claro. Lo que uno sí tiene que ver es las respuestas y el proceso que está haciendo la persona, para que no pasen etapas de negación, de rechazo, sino de aceptación. O sea, si uno llega a la aceptación, el duelo empieza cuando uno empieza a buscar aceptar, aunque no le guste. La aceptación no es estar de acuerdo. Que me ha dejado la pareja, pero si ya no te quiere, la única persona que te puede querer eres tú mismo si la otra persona no te valora. ¿Qué es lo que pasa frecuentemente? Uno sigue insistiendo en algo, que lo ve uno, ¿no? Sigue insistiendo en algo que no tiene sentido. Está dimensionando una realidad totalmente inexistente, entonces está sufriendo una fantasía que es más dolorosa. Hacer un duelo no es doloroso, lo que es doloroso es la pérdida. Hacer un duelo es la reparación de una pérdida. Lo que requiere el duelo es hacer algo que es mucho más importante, es dedicación. Y eso es lo que la gente no quiere, la gente quiere evasión. La gente no quiere enfrentar esa realidad. Sí, y además hay una historia muy interesante cuando uno estudia las personas que más se han transformado, todas tienen elaboraciones de pérdidas. O sea, nadie puede crecer si no ha tenido pérdidas. Y las grandes transformaciones de la humanidad vienen de pérdidas. O sea, aprendemos, un avión se cae y tenemos que aprender por qué se cayó. Bueno. En lugar de decir no importa o quedarnos destruidos porque se cayó, ninguna de las dos sirve. Tenemos que aprender de la experiencia y lo hacemos en una empresa y lo hacemos en un proyecto y lo hacemos, por supuesto, en las tecnologías, pues hagámoslo como ser humano. O sea, tenemos que aprender qué fue lo que pasó y qué fue lo que a mí me pasó. Por eso hay una frase de Jonathan Swift, el creador de Los viajes de Gulliver, que decía, no importa lo que la vida te haga, pero sí importa lo que tú haces con lo que la vida te hace. Doctor, yo tuve unas pérdidas de mi abuela, de mi padre, de mi hermana. Y recuerdo mucho que las personas quieren siempre darte, pues, alentarte, ¿no? Claro. Y recuerdo mucho que la gran mayoría me decía, mi abuela vivió conmigo toda la vida, me crió, me caso y mi abuela se va a vivir conmigo. Pero tienes que ser agradecida. Si es que duró 96 años. Y a mí me costaba tanto eso, porque yo decía, claro que lo agradezco. De hecho, en su libro usted habla de eso, del agradecimiento de todo lo que esa persona nos dio y pudimos compartir tantas cosas. Y yo decía, por eso duele más. Pero era como algo, y usted me lo va a decir ahora, como una negación, ¿no? Entonces yo decía, precisamente por eso duele más, porque es tanto lo compartido, tanto que me brindó y tanto que me dejó, que siento más dolor. O crecienta el dolor. Sí. Yo te voy a contar una anécdota que nada que ver, pero yo tuve un absceso en este dedo que a mí me operaron 6 veces de una pierna. Y este dedo, yo digo que a mí me dolió más este dedo que las 6 cirugías de las piernas. Las cirugías fueron con neuropatía y fueron dolores neuropáticos. Y este dedo me dio un absceso y yo nunca había tenido, yo me estaba desmayando del dolor. Y eso me sirvió para entender eso, ¿no? Y este es un dedo. Sí. Pero yo no he pasado un dolor en mi vida más fuerte que este. Y yo he sido bastante tolerante a muchas cosas. Y como digo, me operaron y estuve muchos años en cirugías y todo. Pero este dedo me dolió más.
Entonces uno a veces hace esas comparaciones que son injustas, ¿no? Pero volviendo al tema que tú estás poniendo, mira, ¿qué ocurre con la gratitud? Es la manera de salir, pero uno no puede agradecer en el instante que ocurre, eso es utópico. O sea, uno termina agradeciendo cuando uno hace toda la valoración de la experiencia, pero pedir que agradezcas al principio no tiene sentido, porque lo primero que tiene que aparecer es la tristeza. O sea, yo voy a agradecer cuando haga la recopilación, pero en este momento me hace falta y no puedo agradecer que me haga falta. Por eso el orden es tristeza, gratitud y amor. Ese es el orden biológico. Tengo tristeza y tengo que ir a encontrar otra vez todo eso que ella me sembró. Cuando lo reconozca voy a agradecer y cuando agradezca y lo incorpore voy a amar. Eso es biología y eso requiere tiempo. Ahora, hay otra frase que es, esta todavía podría ser valiosa y es bonita que te la digan, pero no creo que es la manera de decirla. Yo creo que la manera, primero voy a decir la que es menos útil, que es sé fuerte. No hay que ser fuerte. O sea, no podemos ser fuerte cuando se nos ha roto algo que nos sostiene emocional. Porque uno lo que tiene que encontrar en cualquier pérdida es qué me sostenía esa persona. Esa es la pregunta del billón. Fíjate, ¿qué te sostenía tu abuela? Ella te sostuvo como afectiva, emocional, miles de cosas. Cuando uno logra integrar ese sostén que tenía tu abuela, tú logras hacerla parte de ti. Entonces ahí es donde la gratitud aflora. Ahora, se vale llorar 30 años después. La gente dice que no, claro, ¿por qué no puedo uno volver a llorar si con lágrimas se lavan las ventanas del corazón? Lo que no tiene sentido, y ahí sería destruirse la vida porque no haya vida de la otra persona. Pero el llanto, a mí me parece el llanto bellísimo en el duelo. Yo tengo en todos mis consultorios Kleenex, porque me parece que la gente debería permitirse llorar. Mucho más, la sociedad hoy en día no llores. Por ejemplo, esa frase, no llores o sé fuerte, me parece ridícula. Porque se sabe además que si tú lloras, el cerebro produce beta-endorfina que baja el dolor y te permite liberarlo. Si tú no lloras, esto es estadísticamente significativo. Cuando los hombres no lloran la muerte de un hijo y las mujeres sí, hay de 3 a 5 eventos de salud más grandes en el año del hombre que de la mujer. Porque, claro, yo no lloro, mi mujer llora todo el día y mi riñón hace un cálculo renal, hace un infarto, pero es que yo no sé qué, ay sí, pero una fractura de no sé qué, claro. ¿Por qué? Porque no he podido liberar y no he podido reparar. Es que uno necesita para reparar, liberar. O sea, tú tienes que sacar lo que te duele. ¿Cuál sería la forma más simple de decirle a alguna persona? Es, aquí estoy para acompañarte. ¿Quieres compartirlo? ¿Quieres hablar? ¿Qué quieres que yo haga por ti? En lugar de darle consejos. O sea, los consejos se los damos los terapeutas por experiencia o porque nos los preguntan. Ahora tú me hacías una pregunta y yo te contesté, pero yo nunca le daré una opinión a una persona que no me pregunte. Pues salvo que se le cae un muro encima y uno lo mueve, pero quiero decir, las palabras de consuelo a otros generalmente son porque no me quiero involucrar, ¿no? O sea, quiero es como decir algo que suene bien. Tienes un angelito en el cielo. Que eso es una de las cosas que para mí es de los grandes errores en los duelos. Si un niño, por ejemplo, está en una pérdida, uno tiene que preguntar, ¿qué te has dado cuenta? ¿Qué viste que está pasando? ¿Qué has entendido? Para que él construya de común acuerdo y que además le garanticemos que va a seguir siendo cuidado, que lo puede volver a preguntar y que no fue su culpa. Entonces, para mí es muy importante, y esto que está ocurriendo, que es tan real, me parece bello. O sea, a mí me parece tan bello que a una abuela que fue tu madre putativa, que te acompañó toda la vida, tú la puedas sentir 2 años, 10 años y la puedas sentir. Eso no quiere decir que no hayas hecho el duelo, porque es que el duelo no se acaba. El duelo tiene cuando hablaba eso de una época, es una definición limitada, pero el duelo es una adaptación. A mí me gusta otra tercera forma de definirlo, que es reconstruir la relación a valor presente. Entonces tú estás reconstruyendo la relación con tu abuela cada vez que la lloras, pero la estás agradeciendo. El que la llores no quiere decir que no la ames, todo lo contrario, la lloras porque la amas. Y el que la llores quiere decir que también al mismo tiempo la estás reconociendo como valió en tu vida. Lo que no puede hacer uno es, y ahí es donde vienen las estructuras, destruir mi vida, porque lo que no tiene sentido es si esa persona no vive y tú estás viviendo, no puedes negarte a vivir porque ya no vive. Porque no está. Pero que te duele, claro. Y que es lo menos que ese ser que se fue quiere, que uno destruya su vida y acabe. Y sería, además porque te lo mostró, una de las cosas más importantes es el legado. El legado no es lo que la persona le dejó a uno, el carro, la casa, esa es la herencia pues, física o la herencia biológica. El legado es lo que esa persona te mostró que era y te sembró semillas que ahora tú puedes florecer. Entonces, ¿cómo honrar a tu abuela? Haciendo cosas que ella te mostró toda la vida. Mi mamá se murió una madrugada entre sábado y domingo, en el año 19.
Yo tenía una conferencia por la noche del lunes. O sea, yo fui a las honras fúnebres por la tarde y me fui a la conferencia y llegué. La gente no sabía porque nos hicimos como mi mamá quería que fuera muy privado. Y cuando ya fue público fue unos días después. Pues llegué a la conferencia y les conté. Les quiero contar que mi mamá falleció ayer. Y en un momento me rompió la historia. O sea, me bloqueé para hablar. Entonces me dijeron, ¿estás mal? Le dije, no, no estoy mal, estoy triste. Y yo vine aquí porque a mi mamá lo que más le gustaba es que yo dictara conferencias. Ella me acompañó a muchas. Entonces la manera más de honrarla es estar aquí. Y obviamente me costó un momento muy difícil, pero después la misma condición me permitió hablar. Pero no quiere decir que uno no... O sea, el éxito de la vida es sentir. Además hay una cosa con el amor que es muy bonita. Yo le digo a las personas, si uno entra a un callejón sin salida, ¿por dónde sale? ¿Por dónde entró? Y si tú amabas a esa persona, ¿por dónde tienes que volverla a amar? Solo que amar es ayudar al otro a ser libre. O sea, le permites la libertad de que esté allá, aunque me hagas falta. Cuando uno deja a un hijo que se va a estudiar a otro país, que a todos nos ha pasado, o a alguien que ya no trabaja con uno que ha sido cercano, algún amigo se va, uno le dice, buen viaje, me vas a hacer falta. Estoy feliz por ti, estoy triste por mí, bienvenido sea. Lo otro es mentira, lo otro es ilusión. Así sea la persona más católica o más budista. El Dalai Lama, por ejemplo, que lo entrevistan, que tiene toda una visión budista de la muerte. Y él dice, yo estoy muy triste por la muerte de mi hermano, estoy totalmente abatido. ¿Y usted no tiene todas las creencias? Sí, tengo todas las creencias, pero al odontólogo le sacan una muela, le duele igual. Claro, es cierto. Sí. Entonces, el que uno tenga una creencia y una validez no quiere decir que no le duela. O sea, si a mí me dan una patada, me va a doler. Que yo la elabore de una manera particularmente útil para la reparación, está bien. Pero que existe, existe. O sea, lo que no podemos negar es que somos seres humanos sintientes, sensibles. Y si no nos negamos es que nos enfermamos. O sea, se enferma más una persona que rechaza, niega o evade el duelo que una persona que la vive. Una persona que la vive tiene dolor, pero es que el dolor es inherente a la vida. O sea, la felicidad perfecta y que todo el mundo... Eso no existe. Eso está en Hollywood o está en los influencers que nos cuentan de las vidas perfectas, sí. No, la vida es un sinsabor con un sabor que modula el sinsabor y así funciona la vida. Pues hacer un duelo es una práctica absolutamente necesaria evolutiva. Estamos diseñados para eso. En nuestro cerebro tenemos áreas para poder aprender de las pérdidas. Y si no las tuviéramos, entonces no podríamos hacer eso. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de personas que logran una resiliencia con el duelo? Ese sí es infortunadamente bajita. Antiguamente era más alta. O sea, digamos, cuando hay una pérdida, insisto que el duelo es la reparación. Cuando hay una pérdida, más o menos una cuarta, quinta parte queda peor. Más o menos el grueso, que es casi la mitad, queda estable, se recupera. Pero hay un porcentaje pequeño que no llega a ser el 15, 10, 12, 15%, depende de las investigaciones, que queda mejor. Queda mejor de como estaba antes de la pérdida. ¿Y queda mejor en qué sentido? Por ejemplo, una persona que le cortaron una pierna y luego se transforma o perdió un ojo. No solamente estoy hablando de muerte, ¿no? Cualquier pérdida. De las que nombré antes, pero esa persona hace 4 cosas que son muy interesantes. O sea, ya los han empezado a investigar. ¿Qué hicieron? Lo primero, empezaron a valorar el presente, que eso es algo que uno nunca valora hasta que pierde. Pues estamos valorando, esto va a ser eterno, y no lo es. Lo segundo, cambian totalmente su relación, su vínculo con las demás personas. O sea, construyen vínculos totalmente distintos. Esa es una de las cosas que más ha llamado la atención a los investigadores. O sea, las personas empiezan a vincularse desde un lugar muy distinto, menos posesivo, menos manipulado y más disfrutante, porque como ya no hay una eternidad, entonces voy a aprovechar esta noche, este día, este momento, este encuentro, este lugar. No sé si mañana se va a dar, no, como mañana se va a dar. Claro. Lo tercero, encuentran un sentido para que pasen las cosas. No quiere decir que puedan tener una explicación lógica, pero se dan una respuesta. O sea, encuentran un sentido a lo que pasó. Listo, esto ocurrió y de esto saqué esto. Y lo cuarto, le dan un propósito a su vida, un para qué vivir. O sea, encuentran un nuevo, y es lo que pasa, por ejemplo, típico de una madre que pierde un hijo y después se dedica a hacer una fundación para hijos que tienen leucemia, por ejemplo. Conozco varios casos, por eso lo cito. Entonces, mi mamá, señora, se le muere el hijo, la hija, el esposo, y eso la lleva a un propósito distinto. Eso se vuelven resilientes. ¿A esa persona le sigue doliendo? Claro.
Como la herida, la cicatriz le duele a uno, solamente que no lo determina. O sea, hay otra forma de definir el duelo, hay muchas, por eso te voy contando. Una es hacer un duelo no es olvidar, es recordar sin dolor. O sea, tú recuerdas, pero no tienes dolor. Y sobre todo, sin algo que es importante sin recriminación a la persona, ¿no? Eso es cuando yo siempre digo, ¿usted se acuerda de los novios del colegio de infancia? Sí, ¿cómo se acuerdan? Me da risa, me pongo contento. Sí. Claro. No hay dolor. Sí, pero no quiere decir, no, y se portó mal y se fue con mi amiga y todo, pero ahí uno ya se da cuenta que no hay dolor, ahí sí hay recuerdo. Es más, uno termina agradeciendo, bueno, ya fue chévere, pero ya no importa. Pero ya pasó. Ya pasó, exacto, ya Así pasó. Es. Doctor, usted ha creado 3 claves muy importantes para este tema que estamos hablando del duelo. Pensar poco, sentir mucho y moverse más, es lo que yo le enseño a los pacientes. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Cuando uno está amenazado de muerte, cualquier animal huye o lucha, ¿cierto? Porque todas las hormonas del estrés, yo siempre veo el duelo desde la biología, desde la evolución. A mí me interesa mucho todas las teorías desde la evolución, porque somos seres que venimos, no apareció el mundo desde el internet, le digo yo a mis hijos cuando tengo algunas de esas charlas. O sea, evolutivamente tenemos unas cosas que no van a cambiar con el internet. Se pueden modificar ciertas cosas, pero hay cosas que son biológicas. Y la inteligencia artificial no nos va a cambiar unas cosas que son biológicas. Nos las puede hacer vivir distinto, pero seguirán siendo. O sea, Entonces, volviendo al tema, pensar poco, sentir mucho, moverse más, es que uno necesita utilizar el cuerpo cuando está en una pérdida. Un animal, cuando está amenazado de muerte y cuando uno se siente en pérdida, uno se siente que se muere. Entonces el cuerpo, el cerebro interpreta que me morí, o que me estoy muriendo, o que me va a morir. ¿Y qué hace un animal? ¿Huye o lucha? ¿Y qué hacemos los humanos en ese momento? Nos quedamos quietos. Nos paralizamos. Y esa parálisis lleva a que tengamos arritmias, taquicardias, insomnio, dolores, diarreas. Y eso se debe a que el cerebro humano tiene un 10% de un cerebro reptil, aproximadamente esos que se meten los cocodrilos, los caimanes que se meten en el pantano y se quedan encerrados ahí una semana. No sé, se encierra. Sí. Hasta que aparece una presa. Pero si no hay ninguna presa que lo motive, se quedan ahí en una especie de parálisis. Entonces, cuando el hombre se paraliza, el ser humano pues empieza a tener una cantidad de complejidades. Por eso la recomendación es moverse más. Si uno le preguntara estadísticamente a cualquier investigador del duelo, ¿cuál es la respuesta terapéutica biológica más saludable en el duelo? Ejercicio de alta intensidad. Y uno ve todo lo contrario. Todo el mundo, hay una tusa, entonces se encierran en una habitación a llorar, a oír rancheras, a beber. Están a dormir todo el día. Y lo que ocurre es que todas las hormonas del estrés empiezan a hacer enfermedades. En cambio, la persona, a veces la madre que se le muere el hijo y tiene otros 2 hijos y se encarga de hacer las historias, se está haciendo sin darse cuenta una adaptación al duelo. Tendrá que hacer su propio proceso con el hijo, con el proceso con su hijo. Pero lo ve uno, por ejemplo, una madre que el señor la deja con 2 o 3 hijos y esa señora sigue, escucha, yo tengo 3 hijos, ya veré cuándo, y lo va haciendo hasta que llega un momento en la cuenta en la calle y yo con este soquete era que estaba. ¿Por qué? Porque moverse más te va a dar a ti una cosa fundamental, vas a pensar menos. Cuando tú piensas menos, elaboras mejor el duelo. O sea, el duelo no se elabora pensando, porque el duelo es preverbal. O sea, las pérdidas, porque hay una cosa que no he dicho y tal vez es lo más importante, y es que la neurociencia encontró en estos años, en los últimos años, Oxford lo sacó ahorita en el 19, y es que el cuerpo es un cúmulo de memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que mis células están viviendo la experiencia, y es lo que no le falta. A ti te falta la abuela, y la sientes en el cuerpo, no como una cosa por allá. A ti te falta el abrazo de esa persona, te falta el gatico que estaba durmiendo contigo, porque tus células lo sienten, no aquí, sino todo el cuerpo. Entonces, tu cuerpo es un cúmulo de memoria y necesita sentirse. Entonces, lo que sana un duelo es que sintamos la rabia, la culpa, el miedo, y lo podamos mover con arte, mover con espiritualidad, mover, por supuesto, con ejercicio físico, mover con rabia. De las cosas que yo más he visto, y tengo un par de muchachos que los convoco cuando tengo padres o madres que se muere un hijo. Cuando a una madre se le muere un hijo, lo que yo más la motivo es a que haga boxeo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? A sacar esa rabia contra Claro, porque ustedes sienten que tienen que cuidar toda la vida. O sea, cuando ustedes se vuelven madre, ustedes no piensan que va a ser madre por 30 minutos.
¿Por cuánto van a ser madre? Toda la vida. Entonces, cuando no lo logran, ¿de qué se van a llenar? De una rabia. La tristeza es normal, pero la rabia no es normal. Claro que es normal, lo que pasa es que socialmente no está bien. Entonces, si uno le saca la rabia a esa persona, o sea, ella lo puede sacar, me refiero. Sí, la expresa dándole No, yo golpes estaba a con ese- más de, yo con 150, 200 madres por lo menos en ese plan. Y entonces es agarrar una pera de boxeo, agarrar una bolsa de boxeo y dele, y dele. Lloran, delen, y eso es súper liberador. Y también le gustaría a ustedes con el guache ese que las hizo también. Uy, darle. Eso. Pero ahí es, Cogerlo, ahí es cogerlo. socialmente bien. ¿Sí ves la diferencia? Sí. Pero es la misma rabia. Claro. Es la misma. ¿Qué pasa cuando la rabia no la saco para afuera? ¿A quién se la tengo? A mí. A uno mismo. Entonces, si no la saco, me enfermo. Entonces, sentir mucho hace que pensemos poco. Pero si pensamos mucho, no nos permitimos sentir. Y cuando nos permitimos sentir, el cuerpo sí está viviéndolo, entonces se enferma. O sea, estadísticamente lo que hay es que permitirse sentirse mal para poderse sentir bien. Esa es una de esas paradojas. Cuando yo me permito sentirme mal, me puedo sentir bien. Eso es lo que yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos. Cuando yo estaba chiquito y ahora es menos, pero en mi época, uno para poderse comer el postre tenía que comerse Todo Toda lo la del comida. almuerzo. Todo lo del plato. y que sabía feísimo, ¿no? Sí. Entonces, yo le digo, usted quiere comerse el postre, necesita permitirse comerse lo que no le gusta. Claro. Cuando uno se permite sentirse mal, también se permite sentirse bien. Pero si no se permite sentirse mal, tampoco se permite sentir bien. Y es lo que pasa. No me puedo reír porque se murió mi mamá. Claro, me puedo reír, pero también puedo llorar. Me puedo poner bravo y me puedo poner triste. O sea, cuando me permito sentir todo lo sensorial. Cuando me inhibo sentir algo, me inhibo sentir todo. Entonces Claro. vivo sufriendo. Entonces por eso es pensar poco. Que significa no intentar pensar, ni no pensar, sino permitirse sentir y moverse. Moverse en el arte. Todas las canciones, todos los vallenatos, todas las poesías que están mostrando. Lo que se siente. Claro, y es una forma de liberación. El arte siempre ha sido la forma más sabia. Hasta estaban los costureros, las señoras, de las cosas que más se utilizaba antiguamente precisamente para sanar esos duelos, los costureros. La costura. Los telares en las Sí, todo. ajá. Se hace el arte. Sí, así es. A mí me parece que si uno quiere invitar a alguien es eso, vas a moverte más. Vas a moverte más físicamente, vas a moverte más artísticamente, vas a moverte más emotivamente. Y ese movimiento, cuando permites expresar lo que sientes, y el arte después de una pérdida, todas las obras de arte después de pérdida son maravillosas, o sea, de las obras más grandes en la humanidad. Se hacen todas las cosas que se pueden hacer. Cuando uno es capaz de hacerlo, entonces el cerebro no está en pensar si hubiera, sino en sentir y en expresar. Y eso es la forma terapéutica que se logra. Así es, doctor. Doctor, para que cerremos este tema, que además hay mucho de qué hablar sobre él, lo primero es entonces la aceptación de esa pérdida. Sí, aceptar significa no estar de acuerdo, no, pero esto es lo que es. O sea, es de noche. Quisiera que fuera día, pero es de noche. Cuando acepto, me adapto, y cuando me adapto, entonces puedo ser capaz de transformarlo de una manera adaptada para mí. No quiero decir cambiar el hecho externo. Hay una frase que yo repito mucho y es: cuando las cosas van bien, disfrútelas; cuando van mal, transfórmalas; cuando no las puedas transformar, transfórmate. Y eso es lo que hace uno en una pérdida. Perfecto, doctor, increíble. Yo pienso que son unas claves muy importantes que además las personas las pueden encontrar en su libro, ¿verdad, doctor? Sí, he escrito. Tengo uno sobre el manejo del duelo y uno que se llama Bienvenida a Muerte, que es precisamente abrirle la puerta a lo que va a ocurrir. No es una invitación al suicidio, ni mucho menos, sino es una invitación a que reconozcamos que la muerte hace parte de la vida. Todo el tiempo está ocurriendo. Lo que pasa es que si no estamos preparados va a ser más duro. El día que nos toque va a doler, pero no va a doler tanto. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Yo pienso que es un tema muy importante que nos toca a todos los seres humanos porque es lo único seguro que tenemos. ¿Es así, no, doctor? Es una realidad y hay que aceptarla, vivirla, sentirla y movernos todo el tiempo para movernos y gozárnoslo. Es que yo creo que ese es uno de los errores. Las cosas que más hacen que el duelo nos duela más es que nos arrepentimos de todo lo que dejamos de hacer cuando lo hubiéramos podido hacer y ya se perdió. En cambio, cuando lo tenemos, no lo aprovechamos. Creo que en la pandemia nos dimos cuenta un poquito, ¿no? Así es. Sí, nos dejó años. Mucho la pandemia, Sí. Muchas enseñanzas. Así es. Doctor, gracias por Muchas aceptar gracias. siempre nuestra invitación. Volverá a estar con nosotros para que hagamos clic juntos en muchos temas
Mil y mil gracias. Valoramos mucho su presencia y que acepte siempre nuestra invitación. Es un honor. Muchas gracias a Santi. ustedes. Chao, chao. Gracias. Gracias.